¿Estamos? Bueno. Eh, bueno, básicamente vamos a hablar un poco sobre diseño de niveles y producción utilizando ProBuilder y Unity. Eh, Soy Juan Sebastián Muguruza, todos me dicen Mu. Esta es mi presentación, que ya la dije el otro día, así que la voy a hacer más rápido para no aburrirlos. Me dice Mu, tengo 28 años, trabajo hace 6 años haciendo juegos, 3 como programador, 3 como diseñador. Hablo mucho sobre café, música y escopetas. Hace 4 años arranqué con Peak, que es un estudio chiquito acá de Mar del Plata que estamos haciendo juegos que nos gustan entre amigos. Uno de esos juegos es The Axe, que era un action RPG que lo dejamos de hacer a principios de año. Ahora estamos haciendo otro proyecto super mega archi super secreto, del cual quizás les muestre algo hoy para poder ejemplificar. Y también en Globant estuve trabajando en un juego llamado Drone Strike Force, que era un juego multiplayer de acción medio particular. Lo pueden buscar en Steam, ya salió. También laburé en otros juegos, pero como no quería perder mucho tiempo con esto, dije, bueno, chao, no voy a hablar de esto. Así que no voy a hablar de eso. ¿Qué otras cosas? Bueno, hace muchos años empecé a hinchar las bolas a un par de personas acá para que nos empecemos a mover y arrancamos con Game de MQ, después estuvo Ludocon, que es un evento de game design, el cual no sucede hace un montón de tiempo de hecho esta charla iba a ser para Ludocon, así que eso está bueno decirlo. Eh, pero bueno, con toda esta movida del ciclo este que está buenísimo, tenía muchísimo sentido ponerlo acá. Y Game Dev Night, que me dijeron por ahí que hay algo dando vueltas sobre eso. Bueno, continuemos. Disclaimer, esto es importante. No me especializo en level design, por más que me haya tocado hacerlo profesionalmente un par de veces, no es mi área de diseño predilecta, por así decirlo. Sin embargo, mi interés ahora es compartirles un poco lo que aprendí hasta ahora, ya que con el tiempo me fui dando cuenta de la importancia de esto. Ok, objetivo. Eh, Entender conceptos básicos de level design. Vamos a repasar algunas de las cosas más básicas. Y cuando digo muy básicas, se entienda que son muy básicas porque realmente este es un área que, como llama esto, que tiene muchísima profundidad y que se puede explorar un montón. Es dentro, digamos, de las subáreas del diseño, si se quiere decir, o las especiaciones del diseño, de las cuales justamente hablamos un poco en la charla anterior, la semana pasada fue, ya no me acuerdo cuándo fue, o la anterior, ya no sé, pero no importa. Es una de las áreas que creo que es de las más longevas, así que por lo tanto hay más información que, por ejemplo, no sé si quieren estudiar diseño de sistemas o diseño de combate o diseño de narrativa, hay más información que de las demás. Voy a abrir el chat un toque porque, a ver cómo es esto, chat, Sí, eso te iba a decir. Gente, para los que entraron recién, acá, recuerden que lo pongo tienen acá. los micrófonos habilitados para Mm. hablar si quieren hacer alguna pregunta o algo. Y también, bueno, nada, si no lo tiran en el chat y cualquier cosa, si querés, yo voy vigilando el chat y te interrumpo. Dale, porfa, sí, yo no creo que mientras esté hablando seguramente en algún punto me recontra olvide de todo esto, pero del chat, pero si que te interrumpanme, tranca. Dale, dale, Eh, tranca. Bien, bueno, continuando, ese es el primer objetivo de esta charla. El segundo objetivo es entender qué es el proceso de block mesh o blocking, como le suelo decir yo. Eh, Ahora les voy a decir un poco, les voy a contar un poco de dónde viene la palabra block mesh, y por qué yo digo blocking y por qué creo que está mal. Y por último, entender lo que nos permite lograr ProBuilder y que salgan haciendo niveles, básicamente. Ese es un poco el objetivo. Eh, no va a ser una charla para que sepan, no es práctica totalmente, o sea, vamos a ver algunas cosas, obviamente, del editor, pero la práctica está más abocada a algunas cuestiones que les voy a contar y en especial el ejercicio. De hecho, por eso también quise hacerla más corta la charla para no estar dando tanta vuelta, sino nada, que no sea un montón de información para procesar, sino que la idea de esto es que sea lo más corta posible y que salgan de acá, se bajen lo que se tenga que bajar, con lo que quieran diseñar los niveles y vayan al channel de Level Design y compartan lo que vayan haciendo. Ese es el objetivo. Eh, Continuando. ¿Qué es el Level Design? Definición de diccionario. El diseño de niveles es el proceso de análisis y creación de espacios digitales. Uy, ya no puedo ni decir la palabra. La hora ya estoy quemado, Lauro. Eh, Asterisco. Asterisco, gracias, gracias, para No, juegos. men. ¿Por qué decimos digitales? Porque estamos hablando de videojuegos. Obviamente que se puede hacer, vos podés hacer level design para un juego en mesa, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, como estamos hablando de videojuegos en este caso, vamos a utilizar esa palabra. Eh, Bien, ¿por qué es tan importante? Y acá voy a utilizar una cosa que surgió de manera emergente en la anterior charla, cuando Qué dije que bien.
que el level design era el queso en el sándwich. Y acá lo voy a fundamentar un poquito más. Básicamente, si estuviésemos viendo este sándwich que tiene alta pinta, espero que todos hayan merendado algo, porque si no se van a estar queriendo matar en este momento. Sí, me quiero Eh, matar, eso es lo peor. sí, básicamente el level design es como esa franja del medio que está abarcando y tocando de alguna manera todas las demás, que es lo que suele pasar, ¿no? Porque si estuviésemos viendo el sándwich el queso de alguna manera va a terminar tocando también la parte de arriba de arte y todo. Así que bueno, creo que es una manera de verlo, obviamente es, nada, es obviamente un poco un chiste también, pero al mismo tiempo sepan que no, sepan que realmente eh, es realmente importante el diseño de niveles y creo que sin importar cuál sea su interés en particular sobre el diseño de juegos, si quieren profesionalizarse en esto es una buena idea entender los conceptos básicos porque bueno, hay chances de que luego laburen con algún level designer o alguna level designer, o también les puede pasar que les toque a ustedes, como es mi caso, que yo no me especializo en esto, pero las necesidades, o sea, si vas a hacer un juego normalmente necesitas hacer niveles, y la realidad también es que cuando lo hagan por su cuenta, sea en una game jam, en un proyecto personal, con amigos, como fuera, la realidad es que este, toda buena mecánica para lucirse requiere un buen nivel y el nivel termina siendo la base de todo. Un buen nivel es lo que va a hacer lucir la historia, le va a servir a los artistas después para poder hacer mejor su trabajo, va a imprimir la intención del diseño en todas las partes del juego. Así que nada, hay que darle importancia a esto y hay que estudiarlo. A mí me tomó un poco de tiempo incluso darme cuenta. O sea, era algo que siempre sabía que era importante, pero en un punto fue como que me hizo clic y dije, ok, bueno, claramente ignoro un montón de cuestiones sobre esto y lo voy a estudiar un poquito más en profundidad. Así que, bueno, yendo más específico a lo que es la charla, vamos a hablar sobre blocking y block mesh, que muchas veces suele lucir como esto que estamos viendo acá a la derecha. Eh, hay una particularidad con esto, y por esto estas dos palabras, pero hay más palabras. La particularidad es que en lo que es la industria del desarrollo de juegos, no hay un estándar de qué nombre se le da a esto. De hecho, yo el primer nombre que tomé fue Blocking, y eso fue porque, si mal no recuerdo, la primera vez que hablé de este tema lo hablé con un amigo que se llama Max, que de hecho después lo voy a ir mencionando eh, en la charla porque yo trabajé con él y en Drones, él era el level designer. Yo me encargaba de la parte más de gameplay y combate y el de lo que eran los niveles. Así que nada, él aprendió un montón y también me abrió bastante la cabeza en un montón de aspectos sobre esto y aún así lo sigue haciendo hoy. Así que bueno, después incluso les voy a pasar el Twitter de él para que lo sigan y puedan tener contacto, que es una persona que sabe muchísimo más que yo de este tema. Bueno, en cuestión, hay diferentes maneras de llamar a esto, a este proceso. Algunos le dicen graybox o grayboxing, whitebox o whiteboxing, blockout, blocking, como suelo decirlo yo a veces, y block mesh. Pero, y hay un pero acá, por lo que estuve viendo, obviamente para hacer esta charla, para esta charla y poder, digamos, darle forma al contenido, me puse a mirar algunas charlas y descubrí que en realidad el término más utilizado es block mesh. Así que voy a intentar hacer mucha fuerza y olvidar de mi cerebro la palabra blocking y empezar a utilizarla. Si ustedes no la conocían, les recomiendo que utilicen directamente Blockmesh, así no les pasa lo mismo que a mí. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de este proceso. Eh, ¿En qué consiste hacer Blockmesh? La idea de esto es, ¿cómo se llama esto? Darle forma al nivel, trabajar en la geometría, trabajar en diferentes etapas. Es un proceso iterativo. De hecho, tiene muchísima iteración. Donde lo que hacemos es básicamente darle forma al espacio sobre el cual van a suceder las cosas en nuestro juego, ¿no? En un nivel en particular. Y piensen que este espacio puede ser no solamente un espacio que se va a utilizar para gameplay, puede ser un espacio para cinemáticas, puede ser un espacio que se le puede utilizar para cuestiones más narrativas que de gameplay, puede ser para un montón de cosas. Entonces, de pronto es como es una base fundamental. Y de hecho, a mí lo que me pasó es, aparte de que me resulta súper divertido hacerlo y hasta un poco terapéutico, porque es algo que es raro porque se vuelve mecánico mientras más lo haces, pero al mismo tiempo requiere muchísimo, es un trabajo, digamos, un proceso muy cerebral que requiere mucho análisis y mucha iteración, ida y vuelta.
Pero aparte de ser divertido y todo, tiene una particularidad que es que mientras mejor aprendes a hacerlo, o sea, mientras más lo haces, más vas mejorando tu proceso de hasta dónde abarca. Es decir, yo al principio, los primeros blockings que dicen eran simplemente quizás porque tenía una idea estética en la cabeza y la plasmaba, y después me da cuenta que a nivel gameplay no estaba buena para nada esa idea. Eh, Eso después me empezó a como plantear preguntas en mi cabeza de cómo podía hacer para que no pase eso, o cuáles eran los problemas por los cuales esa idea estética no macheaba un buen gameplay, ¿no? Eso me llevó a hacerme muchas preguntas. Pero también me di cuenta que esto no alcanza solamente al diseño. De hecho, un buen nivel es una muy buena manera de organizar el desarrollo por ejemplo, tenés que hacer una parte de tu juego, ¿no? Eh, es una muy buena manera de organizarlo porque hacer bien un nivel, planear bien un nivel, te implica un montón de trabajo previo, hacerlo bien, que la realidad es que a nivel de organización yo lo encontré como medio una piedra fundacional o pivote para otras áreas. Hay otras cosas interesantes. Si hay gente acá que le interese la ilustración, una cosa para lo que se usa mucho esto también es para justamente hacer digamos, término medio en, ¿cómo se llama esto? En la producción estética. Es decir, si supongamos que estás haciendo un juego con, no sé, con tres amigos artistas, em, y ellos le quieren hacer, no sé, un nivel en una jungla. Entonces, ellos te pueden pasar referencias y podrían empezar a dibujar cómo sería el nivel, pero la realidad es que, dependiendo de tu juego, tenés que justificar por qué cada cosa va a estar ahí. Digamos, si vos diseñás bien el nivel, obviamente tiene que haber una justificación para que cada parte sea como sea y que cada cosa esté ayudando digamos, potenciar esa intención que se está tratando de dar. Que de hecho esto, si se dan cuenta, también está medio atado a lo que ha hablado Adrián antes, porque bueno, todo básicamente va lo mismo cuando estamos hablando de diseño, es potenciar ideas e intenciones. Este, entonces, esto puede ser algo muy útil. Por ejemplo, un proceso que hemos hecho mucho en el juego que estábamos haciendo antes con Ibe y Napig era agarrar un blocking en base a una idea, decíamos, bueno, este nivel va a tener más o menos esta forma, vas a tener que hacer estas cuestiones, y hacíamos un blocking y sobre eso se trabajaba luego el arte. Entonces, el arte 2D me refiero. Entonces, luego cuando el artista 3D tenía que agarrar y crear esas piezas de arte, era súper útil porque lo que hacía era básicamente agarrar el blocking, que lo exportábamos para que lo utilice en su programa, en ese caso era Blender, y luego agarraba los concepts que están hechos sobre ese mismo blocking, y de pronto era todo mucho más fácil para él. Era mucho más fácil para todos. Entonces, como digo, esta para mí es una pieza, quizás un toque pivotal en el desarrollo de contenido en un juego. Y creo que hay que estudiarla bastante y hay que agarrarle bastante la mano. Y si lo lográs, creo que se le puede sacar mucho jugo. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco más allá de este proceso, cómo lo vamos a hacer nosotros o cómo propongo yo hacerlo. En este caso vamos a hablar sobre ProBuilder, que es un paquete de modelado para Unity, que lo hizo una empresa llamada Procore, y creo que el año pasado lo compró Unity o el anterior, ya no me recuerdo cuándo fue. Eh, Esta herramienta lo que permite hacer es justamente hacer modelado 3D dentro de Unity de una manera muy amigable, si se quiere. Em, si no tienen conocimientos de modelado 3D, esto va a ser como quizás dar sus primeros pasos. Obviamente que no todo el contenido, no todo el conocimiento que adquieran utilizando esta herramienta lo van a poder utilizar con Blender o Maya, cualquiera que quieran usar después, pero tiene algunos fundamentos y algunas cuestiones son los mismos, entonces eso es súper útil. Y si vienen del mundo del modelado 3D, obviamente les va a venir de 10 todo ese conocimiento y creo que le van a poder sacar mucho jugo. Yo tengo muy poca experiencia con eso, así que nada, en lo particular, para mí muchas cosas fueron nuevas, y lo bueno es que también ahora quizás puedo hablar un poquito, puedo utilizar las mismas palabras o entiendo aún más cosas de las cuando hablo, no sé, con Frank, que es el que hace los modelos para los juegos que estamos trabajando, que capaz que lo vieron ahí en Discord, Frank Biagioli. Eh, Así que es súper útil. Ahora la pregunta es, ¿por qué quizás alguien querría, ¿no? Tener ¿por qué hay un, entre comillas, Blender dentro de Unity? Y la respuesta a eso, hay muchas. La primera es que obviamente no es Blender, o sea, Blender es muchísimo más complejo, profundo y poderoso como herramienta que esto. No le quito mérito a ProBuilder, porque de hecho ahora vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de juegos que lo utilizan para hacer gran parte de su arte en 3D, que es totalmente viable, para que lo sepan ya desde el vamos.
Pero la realidad es que los procesos de exportación entre herramientas y Unity, si bien se pueden masterear y lograr resultados consistentes, tienen sus dificultades, tienen sus problemas, y la realidad es que en muchos casos, en especial en proyectos chicos, a veces no hace falta. Eh, entonces, esta herramienta básicamente responde a esa necesidad. Y hay una particularidad más que me gustaría que piensen y que analicen. Eh, ¿Recuerden en los 90 los FPS retro, que ahora le decimos retro, ¿no? Si se ponen a pensar y si se ponen a buscar un poco, todos los editores de niveles de esos juegos eran un poco esto. Es decir, eran en cierta manera un editor visual que te permitía aparte crear geometría y modificarla y adaptarla a tu nivel. Entonces, ProBuilder viene un poco por ese lado. Obviamente que se ha expandido y ahora puedes hacer de todo, pero entiendo que originalmente surgió de la necesidad de poder crear niveles y generalmente crear niveles, a menos que sea un editor para un usuario, requiere tener más herramientas que eso y eso ya te empieza a acercar un poco al costado de las herramientas de modelado 3D. Em, y bueno, lo que se ve acá son básicamente algunas de las cosas que se puede hacer, que es Extrude Inset, que es básicamente mover geometría. No me pidan, por favor, que explique qué es un extrude porque no lo puedo hacer. O sea, yo lo puedo hacer con el teclado del mouse, no se los puedo explicar bien. Esa pregunta se la pueden tirar en Arte 3D a Fran o cualquier modelador que sepa eso. Estaba Eh, pensando cómo lo explicarías. Sería sí, no súper tengo ni gracioso. idea, no tengo ni idea. ¿Cómo, Es cómo como, explicás eso? no, no tengo ni idea. Yo sé lo que hace, nada más. No sé cómo lo hace. Ni sé cómo explicarlo, pero bueno, no es mi especialidad, así que está todo bien. Podemos crear diferentes tipos de figuras predeterminadas, básicas, así como también crear imágenes complejas en base a puntos o a diferentes cosas. Tiene, bueno, obviamente una interfaz bastante amigable en cierta manera. Se pueden modificar las UVs de los modelos, lo cual es súper útil, porque puedes incluso tener un solo objeto y modificando sus UVs utilizar ciertas texturas u otras de un material. Eh, bueno, formas procedurales, como menciona ahí, colores por vértices y un montón de cosas más. Realmente tiene muchas features, yo uso muy pocas y con eso ya me sirve para hacer un montón de cosas. Imagino que si le encontrás la utilidad al resto, bueno, seguramente puedes hacer las cosas mucho mejor de que las hago yo, pero bueno, como dije yo, en realidad no es que hace tanto uso esta herramienta, creo que hace un año más o menos. Eh, Así que bueno, en general lo que quiero que saquen de acá un poco es para qué sirve, por qué existe esto, y en especial qué usos le podemos dar. Porque esto es muy interesante, que es un poco de lo que va esta próxima slide, que es ejemplos de juegos que usan Block Mesh en su resultado y en su estética final. Hoy por hoy, como saben, los juegos indies, hay juegos indies con estética realista, hay juegos indies con estética para nada realista, hay juegos pixel art, y hay muchos juegos con estética hoy por hoy que intentan replicar estéticas de los 90 o del 2000, que son un poco más low poly, un poco menos detallados, si se quiere, en su arte 3D y demás. Como por ejemplo Dusk, que es un FPS de un publisher que se llama New Blood, que de hecho si les gustan los FPS no se los puedo recomendar más porque para mí es de los mejores que salen en los últimos 10 años. Eh, este juego en particular utiliza Unity, utiliza ProBuilder y entiendo que como el 90% de su arte, según dijo el desarrollador, eh, que lo sigo en Twitter, de paso se los recomiendo, no me acuerdo del Team User, creo que era DustDev o algo así, pero después se los paso, suele tirar contenido interesante sobre esto. Nada, ustedes lo ven, es esa imagen ahí y parece un FPS sacado de los 90, y nada, todo eso está hecho con ProBuilder. Y créanme que cuando le agarran la mano pueden hacerlo realmente rápido. Y la flexibilidad que les da a trabajar eso es tremenda, realmente. Em, esperen, y una cosa que casi me olvido. Una de las cosas más importantes de ProBuilder es que piensen que al tener y entre comillas vuelta, Blender adentro de Unity, lo que pueden hacer con eso es editar esos modelos en tiempo real y a su gusto y placer. Y entonces, ¿qué es lo que genera esto? La iteración, la velocidad de iteración que tienen es realmente zarpada. Y eso es justamente el beneficio de utilizarlo en esta etapa justamente de Block Mesh. Eh, y bueno, si justo aparte consigue que tu estilo de juego eh, se puede hacer con este tipo de herramientas, lo que va a pasar es que no solamente vas a hacer tus block mesh rápidos, sino que también vas a poder hacer el arte de tu juego rápido, lo cual está buenísimo. Eh, Superhot también lo utiliza.
Eh, creo que se puede leer un poco, o sea, ahora que vieron capaz, se puede llegar a entender un poco más porque se entiende que lo usa. Eh, y Strafe, que es otro FPS. Si se dan cuenta, hay una particularidad acá. Y hay otros, hay otros ejemplos de juegos que usen Block Mesh. De hecho, si buscan la página de ProBuilder en Google, la oficial de Unity, tiene un tráiler que muestra juegos de todos los tipos. Pero yo utilicé FPS por un motivo en particular, que es el mismo, es el mismo motivo el cual me acercó en realidad a esta herramienta y a este proceso, que es que en realidad originalmente los FPS, como Doom, por ejemplo, Doom que le dio forma al género en cierta manera, también de alguna manera inventó una manera de crear los niveles con los archivos BCP para los mapas, eh, que de hecho vamos a hablar un poquito sobre eso después porque Unreal utiliza como una versión súper moderna de ese sistema, y hay incluso, ¿cómo es? Hay alternativas para utilizar ese estilo de sistemas en Unity, que particularmente en mi caso tengo muchas ganas de usarla, o esa herramienta, que se llama Realtime CSG, pero bueno, eso será para más adelante. Eh, entonces, básicamente, si tienen ganas de hacer un FPS, deberían estar utilizando esta herramienta para hacer sus blockings. Obviamente que para cualquier otro juego, si es 3D, también les va a servir un montón. Pero utilicé esto en particular porque es lo que a mí me acercó y quería justamente quizás acercarles también esa cuasi anécdota, si se quiere. Bien, ProBuilder en Unity. Bien, acá es cuando tengo que switchar, ir a Unity. Ayer, si lo vieron al anuncio, básicamente les comenté cómo instalarlo, pero quiero hacer, por quizás, no sé, alguien en YouTube luego vea esto y diga, bueno, ok, ¿cómo instalo ProBuilder? Obviamente que si lo buscas en Google lo vas a encontrar, pero vamos a hacer una pasada rápida. ProBuilder hace, no me acuerdo, me pueden corregir, pero creo que hace un año más o menos, desde 2018, que existe el Package Manager en Unity, que es justamente eso, una ventana para manejo de paquetes. Eh, Está acá, básicamente, porque son los paquetes oficiales de Unity. Básicamente, como era, van acá a Windows, Package Manager, se les abre esta ventana, tarda un poco a veces en traer los paquetes que no tienen instalados. Es importante que luego vayan a este botón Advanced y cliquen en el Show Preview Packages, porque algunas versiones de algunos de estos, hasta hace poco ProGrids, por ejemplo, estaba en beta, entonces no lo iban a ver nunca si no entraban ahí. Bueno, después acá lo que hacen básicamente es buscar ProBuilder, le dan install. Acá yo tengo UpToDate porque ya lo tengo instalado, pero ahí debería estar en install. Lo instalan, tarda un ratito. Y lo mismo con Polybrush. Perdón, ProGrids. Me salté una parte, perdón. ProGrids lo que sirve es para poder justamente tener grillas tridimensionales que nos permiten ordenar y organizar los objetos tridimensionales en la escena de una manera mucho más fácil. Ahora lo voy a mostrar un poco en acción, pero bien, es más o menos para eso. Y lo mismo, sí, es como es como un hola amigos de YouTube. Este, Polybrush se utiliza justamente para lo que es esculpido, pintado, y especialmente esto es súper útil, el scattering en Unity. Creo que se puede usar el scattering de Polybrush sobre algo que no esté hecho en ProBuilder. Yo con lo que lo he probado antes fue con ProBuilder, así que no les puedo decir exactamente, pero creo haber visto que se puede. Particularmente para que sepan, scattering es como el proceso de justamente de poner objetos en diferentes lugares de maneras quizás aleatorias o con patrones. Esto es súper útil, imagínense si tienen que, no sé, poner pastos, si tienen que poner cualquier tipo de cositas. Todo lo que sea props es súper útil esto, pero además pueden esculpir, pueden agarrar lo que hayan hecho acá en Polybrush y esculpirlo. Pero ahora nosotros vamos a hablar solamente sobre ProGrids y ProBuilder, que son los que yo utilizo en día. Acá me voy a spoilear un poco una cosa sobre la que vamos a hablar, así que no voy a estar hablando exactamente sobre qué son estas cosas, más allá de cubos que parecen de Minecraft seguramente, pero sí les voy a empezar a contar un poco sobre qué es lo que va a pasar cuando instalen esto. Lo primero que van a ver es que tienen esto. Esto es ProGrids, básicamente, es la ventana de ProGrids. Que también la pueden acceder si van a Windows. No, perdón, Tools, ProGrids, ProGrid Window. Y tiene un montón de opciones esto, pero básicamente las más importantes son, primero, este toggle que tiene on-off, que lo que hace es habilitar o deshabilitar el snapeo. ¿Qué sería snapeo? No sé cuál es la palabra en español para esto, pero snapear básicamente
hace referencia a mover, en este caso, un objeto utilizando esta unidad de medida que hay acá. En Unity, la unidad de medida de Unity por defecto, cuando uno dice 1 de unidad de medida en Unity, se refiere a un metro. O sea que una unidad de medida de Unity es un metro. O sea que si yo acá pongo 0.5, tengo medio metro, básicamente. Eso es para que ustedes puedan de alguna manera relacionar las unidades que hay con el mundo real, que es un tema de escalas que es súper importante a la hora de diseñar un nivel. Aparte, ProBuilder lo que tiene es un material que justamente entiende esto y como obviamente para diseñar niveles es importante, te tilea una textura de un metro por un metro. O sea que si yo agarro y creo un cubo nuevo, tengo un cubo de un metro por un metro, básicamente. Bien, entonces estábamos con el snapeo. La gracia de esto del snapeo es que utilice esta unidad de medida. Y esta unidad de medida yo en este caso la uso en 0.125 porque yo suelo preferir trabajar de manera precisa, pero ustedes podrían poner, por ejemplo, uno acá. ¿Y qué es lo que hace esto? El snapping lo que hace es que ustedes cuando muevan, y fíjense, especialmente acá lo voy a mover en esta dirección, lo que hace es moverlo justamente respetando este snapeo, esta unidad de medida. Yo lo voy a volver a dejar en 1.125 porque me es cómodo trabajar, estoy acostumbrado a trabajar de esa manera para tener más precisión, si no todo es muy, muy grande. Quizás si están haciendo un juego que intente tener elementos muy, muy grandes en el nivel, les puede servir trabajar esa medida, es muy fácil cambiarlo. Así que bueno, básicamente lo primero es poder tener activado el snapeo, porque esa es una de las features más importantes. Y consideren que es una de las features más importantes porque siempre seguramente les ha pasado si han intentado crear escenas en Unity que es muy normal que les queden las cosas desprolijas o no enganchen perfecto, no encastren perfecto. Así que eso es súper normal. Es aún más importante cuando están trabajando sobre la iluminación de un proyecto para que no tengan, no le atraviese la luz donde no tiene que atravesar y demás. Particularmente, bueno, estábamos hablando sobre ese justamente, también tenemos esto que es para ver o dejar de ver la grilla. La grilla la podemos usar en cualquiera de los tres ejes o en todos al mismo tiempo. Luego tenemos este otro botón que yo no lo suelo usar, o sea, no le suelo dar honestamente mucha bola, pero lo que hace es básicamente que la grilla esta sea global al mundo, es decir, que esté en 0,0 o utilice el pivote del objeto. Fíjense este ejemplo. Ahora está global en 0,0, pero si yo creo que es que desactivo este o este era, no me acuerdo. Ah, ahí está, perdón, es este otro. Lo que hace es justamente aplicarle la grilla al eje que es desde el pivote del objeto. De vuelta, yo esto no le suelo dar mucha importancia, quizás a ustedes les sea útil. Si les es útil, perfecto. No les voy a explicar mucho más porque tampoco es que la tengo muy clara ni le he dado mucho uso. Entonces eso sería un poco ProGrids. ¿Cuáles son las utilidades resumiendo de ProGrids? Poder utilizar, snapear los objetos cuando los mueve eh, y poder modificar la unidad de medida que utilizamos para hacer acciones sobre los objetos. Bien, ahora vamos con ProBuilder. Cuando instalan ProBuilder, esto que viene acá y esto que viene acá no lo van a tener que ir a Tools, ProBuilder y tocar ProBuilder Window y ahí les va a aparecer. Yo lo ordené de esta manera porque es la que me acostumbré a usarlo, pero pueden usarlo como ustedes quieran. Y básicamente ProBuilder tiene 4 modos de utilizarse. El primero es selección de objeto. ¿Qué es lo que hace eso? Que cuando lo tocas, obviamente te seleccione todo el objeto como un todo. O sea, estoy seleccionando el objeto y ya está. Luego tiene selección por vértices. ¿Qué es lo que nos genera esto? Bueno, justamente resalta los vértices y te permite incluso poder interactuar con ellos para poder hacer, no sé, cualquier cosa que harían en cualquier programa de edición 3D, modelado 3D, como eso. Puedes seleccionar más de uno, ¿no? Puedes seleccionar más de uno con control, sí. Ahí De va. hecho, puedes hacer más cosas. Una cosa, estas ventanas de acá, que de hecho, ahí está, ahí me está mostrando todo lo que se puede hacer. También se puede, si no me equivoco, usar en modo iconos. Eh, se- Saben que no les recomiendo que utilicen los iconos porque, o por lo menos es lo que me pasó a mí, no sabía qué era cada cosa. O sea, yo lo que no quería era tener que relacionar una función con una imagen, que quizás para algunos sea como para mí. A mí me gusta saber más o menos qué es lo que, qué es lo que estoy haciendo, o sea, qué es lo que estoy tocando básicamente, en especial cuando no tengo experiencia en modelado 3D. Pero bueno, eso es, cada uno sabrá. Lo dije como si fuera re grave igual, pero no está Es un grave. problema de todos Eh, los programas igual. claro, así que bueno, básicamente esto es contextual. ¿Qué significa eso? Que si yo toco los vértices, las opciones cambian. Hay un montón de opciones. Yo, honestamente,
no uso, de los vértices creo que no uso casi ninguna, porque no suelo, o sea, vértices es como cuando ya tengo que estar trabajando en algo muy, muy preciso, que generalmente yo me manejo con la próxima opción, que es los edges eh, o bordes, que es, bueno, justamente lo que nos permiten es hacer estas cosas, ¿no? Seleccionar los bordes, no sé, podemos agarrar acá y decir, bueno, muevo esto así, o pueden hacer básicamente lo que quieran con esto, es súper útil. Súper útil, por ejemplo, para hacerte una rampa. O sea, es como que vos decís, bueno, necesitas una rampa, perfecto, creas un cubo, ahora con control K se crea un cubo, y decís, bueno, listo, tengo una rampa. Pueden hacer obviamente mil cosas, pueden subdividir. Las opciones que más uso yo acá son la subdivisión, porque hay veces que, no sé, subdividir es justamente eso, o sea, es dividir en partes iguales, esto. Eh, Creo que depende justamente de la geometría si son iguales o no, pero bueno, es dividirlo en partes y pueden darle la forma que quieran. Pueden, creo que hasta hacer un loop de ejes para poder cortar objetos en partes. Pueden hacer un montón de cosas. Si la tienen clara como modelado, de vuelta, seguramente se van a sentir mucho más cómodos que lo que yo me sentía cuando arranqué a trabajar con esto. Pero bueno, es cuestión de práctica y dejar también volar un poco la imaginación. Y por último, la selección de caras, que esto es lo que más uso yo generalmente por el tipo de geometría que es muy básica que uso para hacer los niveles. Que lo que nos permite es, bueno, como dice, seleccionar la cara de un objeto tridimensional y poder agrandarla, achicarla, lo que fuera. Esto es, yo lo uso un montón porque es la manera más rápida de trabajar, básicamente. Pero bueno, depende de cada uno. Una cosa que es importante decir es que algo que se puede hacer, por ejemplo, es apretando Shift, es hacer el extrude o el inset. Por ejemplo, ahí estaría haciendo un inset, acá estaría haciendo un extrude, según entiendo, si no me equivoco. Entonces, puedes hacer cosas como, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, poner que quiero hacer una puerta, ¿no? Entonces, si querés hacer una puerta, lo que puedes hacer es subdividir. Ah, esperen que este justo creo que me quedó mal. A ver si lo hago en este. Sí, ahí está. Lo puedo subdividir. Fíjense que cuando lo subdivido, tengo 4 partes iguales del mismo objeto. Entonces yo puedo seleccionar esta cara y esta. Vamos a desactivar la luz así las podemos ver bien. Y no sé, lo subdivido 2 veces. Y ahora yo lo que agarro y digo, me imagino, esta es una puerta, que esto es, si jugaron Minecraft, es muy, es muy parecido básicamente. Hacen el inset para adentro, hasta llegar hasta el borde. Ahí nos marca que estamos haciendo el borde. Recuerden una cosa, todo esto que yo estoy moviendo, que se está snapeando cada vez que lo muevo, que es súper preciso, es por ProGrids. Si ustedes no instalan ProGrids, no es tan preciso esto. Por eso es importante que usen esto. Y con Backspace pueden borrar caras. Entonces yo borro esta cara, selecciono esta otra cara, y tenemos una puerta. De vuelta, esto, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Si buscan tutoriales en YouTube, hay gente que hace cosas realmente increíbles, como con Minecraft. Tenés Y que hacerte bueno, un mood cheat sheet para Pro Builder, boludo. sí, sí, también si alguien tiene alguna que me la pase, pues yo no sé todo. Pero También, igual como que estoy aprendiendo una bocha de atajos y cosas. Está sí, sí, zarpado. de una. Esto obviamente que bueno, queda grabado, así que después lo pueden usar. Si tienen dudas, pregúntenme en Level Design, en el channel de Discord. De vuelta, yo no sé todo y de hecho hay muchas cosas que a veces, a mí saben que me ha ayudado un montón justamente a hablar con Fran algunas cuestiones, porque no entendía por qué se comportaba así en el objeto. Y eso es por no entender las cuestiones básicas teóricas de un modelo tridimensional, ¿no? O sea, bueno, sí, las entiendo las cuestiones básicas, pero digo, también fui aprendiendo un montón. Entonces también sepan que hay muchas de las dudas que los pueden llegar a ayudar también gente que sepan en 3D. Pero creo que más o menos se van dando una idea, ¿no? De las cosas que pueden hacer ya con lo que les mostré, ¿no? Es como realmente rápido hacer un nivel con esto. Eh, Otra ventaja que tiene es que nos genera mesh collider, o sea, ventaja si se quiere, porque también lo pueden ver como algo malo, pero para este proceso rápido está bueno, es todos los objetos que creamos por defecto tienen un mesh collider. Entonces, nada, de esta manera es cada cosa que quieran probar. Yo de hecho acá tengo puesto el FPS controller del standard assets puesto. Y nada, si voy para acá, me voy a chocar, tiene colisiones, Claro, salto no le tenés que andar poniendo collider manualmente a todo el nivel si es que te haces un nivel gigante, que sería un embole. exacto. Este, y nada, se pueden quedar como yo acá saltando, como unos boludos. Bueno, eh, esto sería como un primer vistazo a ProBuilder. De vuelta, no quiero, la idea de esto no es, la idea de esta charla o workshop no es profundizar un montón. Eh,
podemos, por ejemplo, si les interesa, quizás organizar otra o ver cómo podemos hacer para, quizás, no sé, cada tanto seguir viendo estas cuestiones. Les puedo contar algunas cuestiones quizás un poco más avanzadas que yo he visto, pero vuelvo a lo mismo, yo no me especializo en esto, entonces realmente no es que sé tanto más, sé solamente por sentarme y chocarme la cabeza contra la pared. eh, pero espero que por lo menos con esta primer visión que les doy de esto, ya se empiecen a imaginar cuántas cosas pueden hacer con esto y cuánto pueden llegar a poder avanzar. A mí una cosa que me resultó extremadamente atractiva cuando empecé a ver ProBuilder es el tema de este, la capacidad que tiene uno de como una sola persona sentarse y hacer algo. Eh, Ejemplo, creo que la primera vez que jugué Dusk, o la primera vez que di Dusk, no sabía que era ProBuilder. Dije, bueno, ok, el chabón se hizo un montón de modelos low poly, y después me di cuenta que un montón de las cosas realmente están hechas con ProBuilder, y, y dije, ok, entonces en realidad al final es bastante posible que vos te sientes, si sabés programar, sabés diseñar tu juego, y aprendés a usar esto, puedes hacer un juego con ese estilo de estética. Suena fácil, no es tan fácil, ni en pedo, pero digo, es menos imposible de lo que yo me imaginaba. Así que, bien, les recomiendo que le den mucha bola, e incluso así no sea para diseñar niveles, sino que sea para hacerse sus assets placeholder en sus juegos. Eh, Claro, pues los prototipos te resuma esto. Aparte que si te lo pones a pensar, no tenés que depender de otro programa ni nada por el estilo. Después puede venir un modelador y puede reemplazar los assets que vos haces con modelos 3D mucho más pro o lo que sea. Y vos mientras tanto Totalmente, pues ya podés empezar a probar funcionalidad y demás. totalmente. Para una game jam es ideal. Y de vuelta, Si también sabremos de eso, sí. sí, ojo, que no se entienda que esto no sirve para un ambiente profesional. Estas cosas en realidad están creadas para eso también. Lo que pasa es que lo que no llega es a salir al mercado con esto. Lo que hace es, se prueba todo con esto, y te da libertad a vos como diseñador o programador de poder probar las cosas solo, y después lo cambiarás con cosas que sean lindas. Eh, pero bueno, básicamente ese es el primer vistazo que les quiero dar a ProBuilder, pero vamos a continuar porque hay unas cuantas cosas. eh, ¿Por qué no me hizo zoom completo esto? Ok, no estaría Pregunta, entendiendo. Sí. desde tu experiencia, ¿qué es preferible, trabajar con pocos elementos o con muchos? mm, Cuando te referís a elementos, ¿es a los objetos tridimensionales Sí, adentro? que vas generando. O sea, ¿es preferible generar pocos y ir partiendo desde ahí o hacer la cantidad que necesites, por más que se te Mm, llene Yo de suelo usar los cosas? que necesito, o sea, no me enrosco mucho porque, por ejemplo, por un problema de performance está bastante optimizado, o sea que no es que anda lento, digamos, por un lado. Y después es en general los que necesito. Lo que termina pasando generalmente cuando haces blocking es que la mayoría de las cosas son bastante rudimentarias. Entonces, más allá de si terminás haciendo muchos o pocos, generalmente no es que igual tampoco es que, digamos, no termina siendo una diferencia que se vea completamente, no sé, diferente si se quiere. Es como, igual se sigue viendo como un blocking, como Minecraft, entre comillas. Eh, yo creo que hay que trabajar con los que vos necesites. Eso es lo importante, digamos. No me limitaría, siempre los podés borrar, no sé, no tiene mucho problema, digamos, en ese sentido. Ok, No sé por qué no sé si ustedes lo ven también así, pero me estaría tomando la barra de Windows y... ¿Ustedes también ven la barra de Windows? ¿O no? ¿Sí? Ok. No tengo la más mínima idea de por qué pasa esto. Bueno, no importa, continuemos así, da igual. Em, Bien, vamos a hablar un poco sobre algunos temas en particular. Esperen que tengo algunas notas que tomé por acá y las voy dejando en el otro monitor, porque obviamente no me acuerdo todo de memoria. Este, un par de temas teóricos, porque yendo a la parte del diseño de niveles, es importante hablar sobre un par de temas básicos que hay que entender o que está bueno saber antes de hacer el nivel. Que justamente hace poco, hace unos días, estaba hablando con Jorge, no sé si Jorge lo conocen seguramente de Discord porque comenta siempre, en especial en el canal de memes. Le mando un saludo a Jorge. Eh, Sobre algunas dudas que tenía sobre cómo encarar un nivel. Y muchas veces las dudas que tenemos, las trabas que tenemos es justamente por no quizás estudiar algunas cuestiones que parecen básicas, si se quiere, pero no son básicas y son cosas que se pueden profundizar bastante. La primera de la que vamos a hablar es Player Affordance. Este, la palabra affordance en español creo que sería como asequibilidad o así estuve buscando. Estuve tratando de ver si había una manera de hablar esta palabra en español. La verdad es que no sé.
cuál es esta palabra en español, si alguien la sabe que me diga, pero la realidad es que nunca escuché a otro diseñador en español hablar con esta palabra, darle un nombre español, así que le vamos a decir affordance. Particularmente affordance, de lo que habla son las propiedades de un objeto que definen sus posibles usos o comunican cómo debe ser usado. Este puede ser un ejemplo. Vos tenés la manija para abrir una puerta y al ver la puerta con el sticker, ¿no? O la indicación, puedes darte cuenta cómo utilizarlo y qué es lo que deberías hacer con él o cómo deberías usarlo. ¿Cómo nos afecta esto en el diseño de niveles? Bueno, en los juegos es una manera, o sea, cuando decimos player affordance o game affordance, nos referimos a una manera de comunicar al jugador qué hacer con qué o para dónde ir. Si ven esta imagen del Uncharted 4, lo que vemos acá es que está el personaje principal y tiene un risco gigante, al cual, que quizás, obviamente, si no lo jugaron, el personaje tiene, que creo que se ve un poquito ahí, tiene un lazo, tiene una mecánica, un lazo que se puede agarrar de muchas de estas cosas. Y lo que puede hacer básicamente es, una vez que vos entendés cómo jugar después de un tutorial, que con ese lazo podés moverte por el nivel, utilizando estos palos u otros elementos, lo que estás entendiendo acá es que tenés un camino enfrente de tuyo, que de otra manera vos dirías, ok, si salto acá me muero, porque no hay manera de que pase por ahí. Entonces, lo que sería básicamente el player affordance en este caso es, este palo ya le está diciendo al jugador qué es lo que puede hacer. Y además hay una ayuda de UI, ¿no? Acá que dice, creo que LB, no me acuerdo cuál era. Entonces, ¿qué sería la player affordance? La player affordance se lo puede ver como, si se quiere, como un contrato de confianza. Es algo que vos le enseñás al jugador, le vas enseñando con tutoriales y demás partes del juego, y se va construyendo, con el nivel, con las interfaces gráficas, con las mecánicas y con la consistencia. Un buen ejemplo de como anti-affordance, si se quiere, porque estos conceptos, recuerden que no son tan viejos en realidad. El diseño de niveles y el diseño de juegos en general no es que se viene estudiando hace 30, 40 años. Entonces, un buen ejemplo de anti-affordance es en los típicos juegos viejos de consolas de Nintendo, Family, etc. Era cuando vos, por ejemplo, tu personaje tenía que saltar de una punta a la otra y parecía que era un salto que se podía hacer y no lo podías hacer. Y hay un montón de esos casos de justamente anti-affordance, de cosas que parecen que vos podés hacer, incluso con el conocimiento que tenías de antes, pero no se pueden. Que son, como bien dicen ahí, que te sacan de la, ¿cómo se llama esto? Que te sacan de la inmersión, que justamente rompen ese contrato de confianza entre vos y el jugador. Eh, un buen ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser, no sé si jugaron Doom 2016, que utiliza las luces verdes para marcarte el camino, e incluso lo utiliza para, no solamente para cosas básicas como acá puedes saltar y acá no, sino también para indicarte secretos de manera muy sutil. Así que bueno, este es básicamente uno de los temas iniciales, y es uno de los temas que uno puede empezar a trabajar en el diseño de los niveles desde el principio. ¿Cómo puede hacer eso? Vamos a los ejemplos que hay atrás, que son un poco abstractos, pero los voy a tener que explicar un poco encima. Este caso sería, por ejemplo, digamos, en los juegos es normal, no sé, que puedas romper un tipo de paredes, ¿no? Para continuar por un nivel. Que supongamos que es este el caso. En este caso, si nosotros le enseñamos eso al jugador, tiene una distinción clara en su forma, en su geometría, en su color, pues podría tener una textura, esto obviamente está hecho en un minuto en ProBuilder. Y lo que haríamos con esto es decirle al jugador, ok, cuando estás caminando y ves estas paredes, este es un camino posible para vos. Eso es affordance, eso es comunicarle al jugador de la posibilidad de lo que puede hacer con un elemento del mundo, ¿no? Y del juego. Otro ejemplo, y este lo quiero mostrar en ProBuilder porque es un poco más fácil de esta manera, con el FPS Controller estándar de Unity, una de las propiedades es el Slope Limit. ¿Qué es esto? Es cuánto puede el personaje, ¿no? O sea, el carácter moverse verticalmente, hasta qué ángulo. Acá el ángulo máximo es 45. Si se fijan acá, tenemos dos rampas o dos subidas, ¿no? Se pueden dar cuenta que hay una diferencia de grados, pero esto incluso se podría camuflar más, yo lo hice rápido. Y si yo esto, por ejemplo, lo empiezo a camuflar con objetos acá en el medio y vos venís de lejos, no te das cuenta cuál de las dos puedes subir. Porque una tiene 45 grados y la otra 55. Pero una manera de marcarla al jugador que por esta podés subir, por la otra no, por ejemplo, sería marcarle un camino. Eso sería affordance. Y bueno, acá lo podemos ver en ejemplo, obviamente. Por esta no puedo subir, pero por esta sí. Y de vuelta, esto podría ser todo verde. El tema acá es entender el concepto de que ayudar, claro, las montañas de Skyrim, exacto.
es entender el concepto de que este proceso dentro del diseño de niveles es inicial. Una cosa que suele pasar en los juegos es que uno hace el nivel y de pronto se lo da a alguien sin quizás pensarlo demasiado o sin quizás analizarlo demasiado y demás, y lo prueba y te das cuenta que hay mil problemas de la usabilidad, de cómo se lee, y eso obviamente afecta a la experiencia. Se entiende que obviamente cuando está en desarrollo son comprensibles, pero estas son cosas que podemos trabajar si las entendemos. Claro, son como las señales de tránsito, exacto. Es toda una capa de comunicación que tenemos que trabajar nosotros como diseñadores en los juegos. Y es súper importante que la tengan en cuenta desde el inicio, es decir, no desde quizás la primera parte que están arrancando el nivel, pero una vez que ya tengan un layout hecho, está bueno que lo vayan pensando. La otra parte es bits. ¿A qué se refieren los bits? Son las actividades más importantes del gameplay o de la narrativa. Y esto lo que nos permite es justamente darle forma al pace, o sea, al ritmo del juego, a qué velocidad va avanzando. Eh, un ejemplo, no sé, cuando vas a hacer una misión, no sé, en un GTA, que es un mapa abierto, un mundo abierto, los diseñadores cuando arman la misión y el nivel, o sea, el layout del edificio al que te deja entrar, lo que sea, ellos marcan dónde están cada bit. Por ejemplo, en esta parte va a haber una cinemática, en esta parte va a haber un enfrentamiento con enemigos, en esta parte va a haber otra cosa. Y es importante darle un nombre y entender esto, porque en realidad para poder diseñar un nivel bien, hay que hacerlo previamente esto. Esto no es que uno, o sea, idealmente se puede entender que uno se siente con el editor y empieza a probar cosas, y es un proceso que no es válido, pero idealmente la manera correcta de hacer las cosas es hacer un análisis previo antes de siquiera tocar el editor, o sea, hacer toda la parte de análisis anterior. Definir cuántos bits vas a tener, de qué tipo, qué aportan. Eso, por ejemplo, a la hora de diseñar el nivel te da información. Es decir, si yo sé que tengo tengo que encontrar tres cosas en la historia y tengo que enfrentarme con estos enemigos, ya tengo información sobre la cual tengo que darle lugar en el nivel. Sé que mi nivel va a tener que tener espacio para esas cuatro cosas. Y la No, otra es, tiene que bueno, ver un obviamente. poco. Sí, Oh, perdón. perdón. No, otra acá. No, no tiene que ver un poco con experience density. Lo de los Eh, bits, cuanto más bits tenés, como que más densa, digamos, la experiencia. Creo que la otra vez habían puesto un video en el channel de Level Design, creo, algo por el estilo. Sí, hay todo un análisis de esto, en particular para que se entienda los juegos, los MMO y demás, que son juegos que le han dado mucha forma a esto. Esto, o sea, obviamente se utiliza en cualquier tipo de juego, ¿no? Pero en esos equipos grandes donde se estudian mucho estas cosas y se arman frameworks internos para poder trabajarlas, tienen métricas. No sé, por ejemplo, los que hacen, no sé, las Rider WoW ya saben que no van a poder tardar tanto tiempo en resolver una raid. No sé, no puedes tardar 40 minutos en resolver la raid más rápida, y para eso tienen métricas, saben que un bit no tiene que durar más de tanto tiempo y demás. Pero sí, o sea, hay estudios sobre eso más enfocados en lo que es quizás la estadística que en lo que es el diseño en sí, pero son todas constraints que tienen los diseñadores a la hora de hacer un nivel, ¿no? O contenido. Un segundo. Ahí va. Un segundo. Bien, estábamos hablando de bits. Sí, me perdieron por un segundo, necesitaba ver qué íbamos a pedir para comer. Bien, ¿cómo se trabajan los Importante. bits? Este, esto básicamente, lo que les puedo decir es algo que yo lo he estado haciendo poco últimamente. O sea, últimamente decir, es algo que recién ahora lo estoy poniendo en práctica, así que no tengo mucho para contarles. Sí, lo que hice fue buscar muchos artículos que los voy a dejar al final para que los puedan revisar también, que yo mismo también los estoy aprendiendo. En particularmente hay dos prácticas que me parece que son súper útiles para esto, que es una es generar una línea de tiempo donde se puedan ordenar básicamente los sucesos que van a pasar. Ordenarlos de esa manera te permite también darle la intensidad o la importancia que tiene a cada bit. Ejemplo, no sé, si estás justamente haciendo una parte donde va a morir un personaje importante, por ejemplo, te pinta transformarte en J.R. Martin,
eh, ¿cómo se llama esto? Seguramente vas a querer ir midiendo, ¿no? La intensidad de los sucesos para llegar a ese quizás punto culmine. Entonces quizás hacer ese análisis previo es muy importante, poder ordenarlo. En uno de los artículos lo muestran muy bien uno de los diseñadores de este juego de el FPS de PlayStation, el Killzone, utiliza una de las misiones que diseñó y explica todo el proceso de diseño de los bits, y es realmente interesante. eh, y está muy bueno porque también es para que no se, para que digamos, a veces se relaciona con que el level design es una persona con un editor todo el día trabajando ahí, pero en realidad hay un montón de trabajo de análisis anterior y posterior, ¿no? Em, y la otra es los layouts. Los layouts serían como si fuera el mapa o la estructura del nivel vista desde arriba, por ejemplo, como si fuera un croquis, si se quiere, y poder ordenar eso es súper útil. Para eso, por ejemplo, puedo dar un ejemplo, porque lo dejé acá abierto por eso. Este es un nivel que estamos haciendo con el juego nuevo que estamos haciendo con Pig, y cuando lo estábamos armando, yo lo que hice fue, en realidad arranqué con un mapa visto de arriba así, como definiendo zonas, y le empecé a hacer anotaciones, iba hablando con los chicos sobre dónde podía pasar cada cosa y por qué distancias tenía que haber y bla, bla, bla. Y bueno, es básicamente eso, es ordenarlo de una manera que sea útil. Ustedes acá, por ejemplo, como ejemplo, Mega spoilers. podrían agarrar, por ejemplo, y no sé, poner un 3D text en donde les sirva a ustedes de arriba y en Unity decir, bueno, acá pasa tal cosa, acá pasa otra, no sé. Eh, Voy a lo mismo. Yo no es que tampoco tenga tanta experiencia en esta parte, pero sí he visto las técnicas que utilizan en particular las puse en práctica para este nivel y me ayudaron, me resultaron útiles y les recomiendo que hagan lo mismo. Continuemos. Setting y mood. Eh, Esto, a ver, Uh, el setting nos referimos a... Perdón, ¿alguien habló o algo? Porque... sí, una pregunta. Sí. Con lo que mostraste recién, Ujú. No, ¿vos no puedo decir usarías, nada, está bajo contrato de confidencialidad. Ah, sí, decime. no, no, si usarías el paneo, sí, o tipo vista de águila, como Ujú. para mostrar el nivel, viste que a veces se hace en algunos juegos, Sí. que ¿Esa es la pregunta o era algo más? Porque sí, no si sé lo si te usarías o si cortaste. te gusta la técnica. Ah, no sé, depende del juego. O sea, si vas a hacer un juego que se pueda aprovechar de eso, un juego de estrategia o, no sé, cualquier juego que le venga bien, puede funcionar. Creo que la Sí, me respuesta es depende refería del en tu juego. caso. No creo que lo use, no. Porque o sea, no tiene mucho sentido por el tipo de juego que estamos haciendo. Ah, Pero bien. por eso, o sea, es contextual al juego que hagas, básicamente. Em, Bien. Eh, bueno, tema setting y mood. Por setting entendemos en qué momento histórico o en qué lugar sucede el juego que estamos haciendo, la experiencia que estamos haciendo, y mood, la intención. La intención que queremos generar, ¿no? Si es un juego de terror, si es un juego, no sé, quizás con un humor un poco más gracioso, o sea, cualquier sea la intención de lo que queremos generar, es parte del mood, básicamente. Y acá elegí esta imagen que es de Dusk, porque me pareció que justamente, eh, entendiendo que la mayoría de estas cosas están hechas con ProBuilder, ¿no? O sea, que son cosas que se hacen relativamente rápido, me parece súper interesante el mood que generan, porque con un skybox unos planos para plantas y todos objetos hechos rápidamente en ProBuilder, el juego ya te transmite un montón. O sea, ya te das cuenta que quizás tiene un ambiente opresivo o de terror o lo que fuera. Entonces, a lo que quiero ir con esto es algo que ustedes deberían definir quizás antes, quizás arrancar a hacer un nivel, pero que al mismo tiempo las herramientas como ProBuilder les van a permitir probar estas cuestiones rápido, ¿no? ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, con la iluminación, con las escalas, la composición y el planeamiento, o sea, justamente haciéndolo antes, ¿no? Fíjense qué importante que es la composición en este caso, en el lugar que ocupa, el tamaño que tiene la iglesia. Esto es como si estuviesen haciendo, como si estuvieran, digamos, intentando sacar una foto, ¿no? Eh, la, la composición de la imagen es gran parte, digamos, del resultado final. Eh, Es Siguiente genial tema saber son... que con ProBuilder podés probar, además de tipo el layout del nivel y demás, un poco de mood también, ¿no? Y un poco de lo que te transmite el nivel.
Sí, a full. De hecho, si no me equivoco, hay una parte más sobre eso que iba a explicar ahora en otras, pero ya estoy medio quemado y no me acuerdo qué venía. Eh, en lo que sería landmarks, que es un concepto que se usa bastante, son básicamente elementos de prioridad visual, pero aparte pueden tener obviamente alguna prioridad funcional en el nivel. Son cosas que vamos a ver digamos, y notar rápidamente en el juego. Son cosas sobre las cuales nos podemos, ¿cómo se llama esto? Nos podemos referir a la hora de ver, no sé, si juegan, no sé, por ejemplo, Assassin's Creed, normalmente todos los monumentos y esas cosas se utilizan como landmarks, es una referencia que pueden tomar. En este caso elegí a Alan Wake, que aparte de ser un juegazo, en esta parte vos te tenés que acercar a esta zona y ya lo ves. O sea, fíjense cómo está, cómo resalta y la iluminación cómo ayuda a darle al jugador un vistazo de nivel. Eh, ¿Cómo trabajar esto? Es básicamente, o sea, no es lo mismo, pero digo, son las mismas herramientas que ustedes pueden utilizar. La escala ayuda a que obviamente resalte un landmark, la iluminación, como en el caso anterior, la composición de la imagen. Fíjense cómo en este caso la cámara está un poco, creo que esto igual lo puedes manejar vos, pero para este caso igual, para el ejemplo sería igual. El personaje está un poco más a la izquierda y todo el resto si viéramos la pantalla a la mitad la está ocupando este objeto que es tan importante, ¿no? En el mundo. Y bueno, obviamente el planeamiento, es importante que antes de arrancar traten de entender cuáles son sus landmarks y cuál es la intención de esos landmarks en el mundo. Proceso de diseño, esto es importante, básicamente a la hora de sentarse, toda esta parte es la parte quizás más práctica, si se quiere, entre comillas. Lo que quiero hacer mucho hincapié es en esta parte de los requerimientos, que traten de estas cosas que son básicas y pueden tener otras ustedes en sus juegos, tengan todas estas cuestiones ya definidas, el tipo del ambiente, la hora del día, que eso les afecta obviamente la iluminación, el lugar, qué tipo de fantasía va a tener, qué narrativa va a tener, o sea, en qué momento en la historia de su juego, qué personaje van a estar usando, o qué cosas puede hacer su personaje, qué dificultad quieren que tenga ese nivel, qué bits hay, o sea, qué cosas pasan a nivel narrativa, qué cosas pasan a nivel gameplay. Y después de tener todas esas cuestiones ya quizás un poco analizadas, está bueno que entren en la parte justamente de hacer el layout y el block mesh y empiecen a trabajar la parte práctica en el editor, lo playtesteen con alguien, primero lo van a hacer probablemente ustedes y luego se lo van a pasar a otras personas, siéntanse libres de tirarlos en el channel de Level Design también, y luego trabajar el feedback que obtengan de eso, y esto se itera, y se itera hasta que básicamente ustedes estén contentos, sepan también cuándo frenar, pero es importante que se tomen ese tiempo, y también a veces de revisar esos requerimientos, a veces algunos requerimientos son emergentes, te das cuenta una vez que estás avanzando. Bien, acá hay una parte que tiene que ver con el proceso de producción que no llegué a hacerlo porque, bueno, básicamente no tuve el tiempo. Así que esto lo voy a dejar para otra, de hecho por eso hice 03, así que lo voy a dejar para otra charla separada. Pero básicamente es hablar un poco más en profundidad sobre cómo podemos utilizar esta etapa de block mesh en el desarrollo desde el lado de la producción, es decir, cómo podemos ayudar a otras áreas y cómo podemos ordenar el desarrollo alrededor de este proceso, ¿no? Para que les sirva a todos, para que les sirva a los artistas, para que les sirva a los desarrolladores, para todos. Eh, bien, vamos con tips. Mira, me quedó mal este 03. Bueno, como verán, hoy estuve terminando la charla, así que be along with me. El primer tip que les voy a dar es aprendan los shortcuts y que se armen los suyos custom. Unity tiene una solución excelente hoy en día, que es para, creo que estaba acá, si no me equivoco, shortcuts, que te permite ponerle shortcuts a lo que vos quieras. O sea, básicamente cualquier paquete puede... Excelente eso. Si esto es zarpado, vos podés ver cuáles tenés ocupados, cuáles no, y podés acceder a la funcionalidad de los paquetes y ver a qué le puedes asignar. No sé, yo por ejemplo uso QWR, creo que es para todo lo que sería lo básico de Unity, de movimiento, selección, y, bueno, movimiento de transformación, rotación y escalado. Y después con G, H, J y K utilizo todas las funcionalidades de ProBuilder. Entonces lo tengo re cómodo y bueno, es realmente lo que termina pasando con esto es que terminás trabajando rapidísimo y está buenísimo. Quizás es obvio,
pero me ha pasado de gente que todavía, que tipo, está usando una versión nueva que ya existe esto y no lo usa, así que denle bola y denle bola a poder trabajar rápido y cómodos porque es súper importante. Tip número 2, usen el Dimension Overlay. ¿Qué es esto? Es algo que no les dije, que está en Tools, Pro Builder, y tienen esto que dice Show, y lo que nos permite hacer esto es ver en las unidades de medida de Unity cuánto ocupa un objeto en el espacio. Esto es súper útil porque, bueno, a la hora de, ¿cómo se llama esto? De ver las escalas del nivel es súper útil. Por ejemplo, dicen, bueno, no sé, va a ser un nivel que arranquemos con, no sé, un mapa de 50 por 50 bárbaro, haces un cubo que te sirva de referencia, lo medís con esto, y después vas evaluando el resto de los objetos con eso. Bien. Esa no la tenía. Es muy buena. Es muy bueno, es muy bueno y muy necesario al mismo tiempo. A mí me pasó que creo que en un momento dije, che, no puede ser que esto no lo traiga, y busqué y lo traía. Igualmente, Y sí, es que sí, les tiene comento un sentido. problema que tengo yo, por si alguien le encuentra la solución. Me está pasando que esto cada tanto tiempo dejo de usar Unity. Cuando me refiero a cada tanto tiempo es, me fui a googlear algo y vuelvo 15 minutos, abro Unity y, ¿cómo se llama esto? Y deja de aparecer. O sea, es como si se desactivara si se desactivara la setting, la puedo volver a activar. ¿Por qué pasa? No sé, les escribí al Twitter de ProBuilder, nunca me respondieron. Así que si sos el creador de ProBuilder y estás viendo esto, fíjate que un chabón te mandó un tweet, así que respóndemelo por favor. Dale, men, ponete las pilas. Claro. eh, no sé qué onda. Ah, poner un shortcut. Me voy a fijar si se puede hacer eso. ¿Les puedo mostrar el juego? No. No, No, porque es demandado, es sacrificado automáticamente claro. a los dioses. No puede. Nadie puede. Claro, Basta si del alguien está juego. dispuesto a sacrificar algún miembro, podemos llegar a considerarlo. Pero de otra manera no. No, bueno, Y es hablando en serio, negociable. hablando en serio, no estamos tan lejos, creo, de poder generar un primer build para que puedan probar y nos den feedback, así que, no sé, quizás de acá a un mes, quizás de acá a 2 meses, no, todavía no lo sabemos, pero pronto. Mete hype, men, pero no no te dejes llevar, se están metiendo en Sí, tu sí, cabeza. me Quieren están que muestres llevando el para juego. el... No los dejes. Viste, bien, sigamos con Resistite. los tips, así vamos cerrando esto. Tip número 3, a menos que tengan el gameplay de su juego muy maduro, prueben seguido, ustedes, su equipo, amigos, etc. Esto es re importante y les voy a contar algo. A mí una cosa que me pasa con hacer blocking, que es que me recebo y empiezo a hacer cosas, y Juliano, con el cual trabajo en la oficina, y bueno, ahora no estamos en la oficina juntos, pero él lo podía ver, que capaz que estoy 1 hora o 2 metiendo cubitos, moviendo cosas, etc. Y en un punto lo que puede pasar a veces es que la simple actividad de hacer eso es divertido, o a mí por lo menos me resulta entretenido y quizás a ustedes también, a veces lo que pasa es que dejamos de probarlo, a veces es que seguimos haciendo y decís, estaría re bueno que esté esto, esto y esto, y empezás a agregar cosas, pero no probás. Entonces al no probar, quizás agregaste un montón de cosas al pedo y perdiste tiempo. Así que no les digo que cada cosa que hagan la prueben, pero más o menos sí. Ténganlo en mente y sean conscientes de esto que a mí no me sale muy bien. Tip 4. Si están buscando mood, pueden utilizar materiales tileables, no solamente colores. Para esto en particular sí les voy a mostrar algo de esto. Bueno, como pueden ver, la primera diferencia que pueden ver en este mapa con respecto a este es que este utiliza el material por defecto de ProBuilder, y después lo que utiliza son Vertex Color, que es básicamente te permite generar una paleta. Ustedes pueden crear una paleta como esta de la cantidad de colores que quieran o sea, los crean básicamente, o sea, pueden hacer que esto sea fucsia o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Los colores están buenos y nos sirven para diferenciar las cosas al principio, pero nos sirven hasta cierto punto. Si vos querés probar el mood, el material por defecto de ProBuilder se va a quedar, ¿cómo se llama esto? Se va a quedar sin peso. Entonces, ahí es donde entra obviamente la iluminación y donde entran los materiales. Por ejemplo, para esta parte de acá nosotros estamos utilizando materiales tileables que son PBR, o sea, que son Physical Based Rendering, lo que significa que tienen iluminación, o sea, responden a la luz y hacen un montón de cosas. Y algo tan simple como esto es lo mismo que crear acá una escalera. Wait. Es lo mismo que crear esta escalera, en cierta manera. O sea, obviamente tendrá otra forma, lo que fuera, pero lo que voy es que fíjense cómo cambia agregarle un material a algo así. Esto es especialmente útil cuando están creando geometría que es básica, es decir, cuando están creando esto que se supone que es un terreno, que luego va a ser un terreno de verdad, quizás sirve, pero no tiene el mismo efecto. Cuando están haciendo un nivel que es un interior, la diferencia es muy notoria.
Así que ténganlo en cuenta, sepan que pueden utilizar materiales tileables para estas cuestiones. Bien, la otra parte, iluminen seguido. Ojalá y 3 confirme. Ojalá. ¿Por qué es importante esto? O sea, la iluminación, uno cuando hace el nivel tiene que entender que en algún punto la iluminación nos va a afectar realmente muchísimo cómo se percibe el nivel. Es decir, si vos querés que el personaje sea un camino, ¿no? Acá, vamos a ir a este ejemplo. Supongamos que vos decís, bueno, yo voy a diseñar y va a venir otra persona y va a después armar el nivel. Y la otra persona de pronto decide que la iluminación va a estar para este lado y no se ve nada a tu camino, ¿no? O sea, estoy diciendo algo súper burdo, pero estas cosas pueden pasar. Y mientras más sutiles son las cosas que ustedes metan en su nivel, que justamente generalmente las más sutiles son las que más interesantes terminan siendo para el jugador, eh, más los va a afectar. Entonces es súper importante que la iluminación sea parte de su análisis y de su diseño, sea algo que incluso lo tengan pactado desde el inicio, es decir, a qué hora es esto, y, por ejemplo, no sé, cosas que pueden hacer es justamente, si querés que el usuario vaya para un lado, es empezar a marcar sutilmente con luces ese camino y luego probar cómo va quedando eso. Es importante y es algo que generalmente hay gente que, a mí me ha pasado incluso hablando, es que hay gente que dice, bueno, no hay que darle tanta hora a la iluminación, en realidad es lo opuesto, sí, la iluminación te puede cambiar todo, básicamente. La percepción de Puedes un ir al nivel. level y sacarle la iluminación y va a ser completamente diferente, completamente diferente. No es el otro, Ah, exacto, sí, eso, pero en el otro. Va a ser totalmente diferente. sí, claro. Como que En queda. especial en una parte oscura, porque por ejemplo acá tenés luz, pero, o sea, Ahí te acá, por cambia ejemplo, todo. no sé, sí, es totalmente diferente, así que sí, Ahí eso cambió completamente para mí. Y cómo lo sí, percibís también. sí, sí, por eso, es realmente importante, o sea, no lo dejen para el final. Quizás lo que tiene sentido es que cuando armen su layout, sepan qué iluminación van a usar del día y luego empiecen a trabajar la iluminación específica de cada parte del nivel. De vuelta, no final, pero sí como para poder, ¿cómo se llama esto? Sí para poder encontrar un balance, ¿no? En el que les sirva y que después no les afecte. Tip número 6, ProBuilder te permite exportar objetos creados en .bj, que es una extensión para archivos tridimensionales, para luego poder trabajar con cualquier software de arte 3D. Esto es importante. Como les dije, yo una cosa que hacíamos era luego exportar el nivel que hacíamos en DX y que lo agarrara como referencia el artista, entonces ya tenía las escalas, tenía la geometría, y lo único que tenía que hacer era crear los meshes. Suena poco, pero no es poco, obviamente, es trabajar toda la estética de la geometría encima de eso. Esto es súper útil y te permite avanzar mucho más rápido. Y lo que básicamente casi que elimina, que es ideal, es el ida y vuelta. El ida y vuelta de que te pasen un modelo y que lo pongas y te das cuenta que, che, quedó muy grande, quedó muy chico, lo tengo que escalar, se ve feo. Eh, todo eso está casi resuelto. Y un poco de esto que quería hablar de producción, estaba atado a eso, era entender la importancia que tiene esto y ver cómo lo metes en tu proceso de desarrollo. Y a qué áreas afecta y a qué áreas puede ayudar, que muchas veces hay muchas veces que se piensa que el blocking es como algo que se tira ahí para probar algo y ya está, pero en realidad no, se puede usar para un montón de cosas. Tip Tiene un 07, impacto en performance también esto, que es zarpado. Si vos por ahí tenés un blocking que está hecho de muchos objetos pequeños, o es como demasiado, digamos, está demasiado dividido, a veces si agarrás todo ese conjunto de mesh y los exportás en una OBJ y lo tirás en el mismo lugar, capaz que no sé, te beneficia la performance más de un 50%. Es zarpado. sí, 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 Nada, también, si lo me querés pareció importante. optimizar, obviamente que exportarlo y volverlo a tirar en la escena, lo que te va a quitar es la posibilidad de editarlo, Exacto, sí. pero Lo si que ya pasa estás es que seguro, ponele, es una buena idea. a mí me pasó que hice un juego para mobile y lo hice con ProBuilder y no me andaba en mobile porque estaba hecho así, o sea, había tirado todos los objetos de ProBuilder de una y ya fue, salió build. Claro, Y lo que me pasó cuando lo exporté es que terminó andando excelente después, o sea, realmente te impacta en performance eso. totalmente. Incluso también te sirve exportarlo para trabajarlo y hacer la geometría más optimizada todavía en el programa de 3D. Sí, sí, totalmente. Em, sí, eso es totalmente válido. Tip 07 es utilicen los landmarks como referencia para empezar a trabajar los niveles y ordenarlos. Esto se ata a lo que les dije antes de los requerimientos y el planeamiento. Si ustedes planean bien y saben cuáles van a ser sus landmarks, porque saben cuál es su setting, saben de qué va el mapa, saben que, por ejemplo, va a tener un búnker, no sé, como recién, o lo que fuera que haya a ver, pueden empezar a ordenar básicamente su nivel con estas cuestiones.
Tip 08, usen Miro para guardarse referencias y tenerlas en un solo lugar. Creo que les había pasado una foto del Miro que teníamos acá, pero miren, les puedo mostrar. Ahí va. Miro es una página que hace las veces de como pizarrón, donde puedes tirar cosas, dejar comentarios, taguear gente. Es súper útil para poder trabajar con otras personas. Fíjense, yo qué sé, yo acá tengo un montón de referencias de cosas que yo me las dejo acá y no sé, tengo en un monitor veo Unity y en el otro miro para el costado y cuando, o sea, todo el tiempo me veo trabando mientras voy haciendo esto y miro y digo, podría hacer algo así o no sé, lo que fuera. Es súper, súper, súper útil. Úsenlo. A mí me ha dado muchos resultados. Herramientas, quedó como el orto todo esto de la presentación. Bueno, acá quiero hacer una repasada general y contarles de algunas herramientas que hay, porque nosotros hablamos más que nada de Unity con ProBuilder y ProGrid, pero hay otras. ProBuilder y ProGrid ya hablamos. Polybrush es esta que les dije que sirve para esculpir, para hacer scattering y pintado. Real-Time CSG, perdón, es otra similar a ProBuilder, pero tiene otro approach. Búsquenla y véanla, realmente está muy buena. Si quieren hacer trabajo en 2D, pueden utilizar los assets de Kenny, que son reconocidos y están buenos y hay de todo. Y también en lo que es 2D tienen lo que es el Tilemap y el Sprite Shape, que yo no los he usado, pero parece que están muy buenos para armar juegos 2D, en especial si son juegos que son de plataformas. En Unreal tienen una herramienta dentro del motor, que es esta de BSP que les dije. No sé si tiene algún nombre aparte, yo le digo BSP porque sé que es la técnica que usa, pero quizás tiene un nombre en particular. Y herramientas generales, Miro, que es el que le mostré recién, y Draw.io, que es una que permite es muy útil para hacer diagramas de flujo y cualquier tipo de diagrama, entonces si van a hacer esa línea de tiempo que hablábamos, con esto lo pueden hacer bastante rápido. Todo esto ahora se los comparto igual, o sea, bueno, va a quedar subido y todo, pero se los comparto para que lo puedan chusmear también. Ejercicio, vamos a la parte interesante. Lo que me gustaría que hagan es que compartan en Discord, en el channel de Level Design, ejemplos de affordance en los juegos que les gusten. Sí, esto siempre tiene 99, porque nunca sea, siempre el ejercicio generalmente lo pienso antes, cuando ya estoy pensando en la charla, entonces queda ahí. Sí, hay un montón de diapositivas que no están, no, mentira. Eh, Alta charla, men. sí. Bueno, eso, por un lado, punto uno, recuerden, busquen ejemplos de affordance. Ahora esto igual yo se los voy a copiar en el channel y péguenlos en el Discord. Y la otra que me interesaría es, que es un poco más complicado, por eso lo puse como segundo ejercicio, es que agarren y hagan un nivel con ProBuilder, o si quieren con otra cosa, ProBuilder porque justo estamos hablando de esto, pero hagan un nivel de lo que quieran y compártanlo y cuéntenos cuál es la intención, cuéntenos, no sé, por qué hicieron lo que hicieron, cuál es el proceso que están siguiendo, cuál es el objetivo. Lo que les puse un requerimiento acá que es utilizan al menos un landmark y que tenga un bit, al menos en teoría, o sea, si quizás no tienen implementado todo lo que necesiten para hacer esto, digan, la idea es que acá pase esto, y expliquen la intención de eso. Particularmente para esto, subí un repositorio que es básicamente este, al GitHub de GameDevMDQ, que ahora también se los voy a compartir, se lo pueden bajar, pero no tiene casi nada, o sea, básicamente tiene un ProBuilder con los ejemplos. Esto creo que quizás lo más útil que tiene es el controller este ya puesto en la escena, pero se lo pueden bajar ustedes directamente desde el Standard Asset del Store. Así que bueno, ese es el ejercicio. Y recursos, esto no voy a hablar mucho, se los comparto ahora en texto directamente ahí, pero hay un par de charlas, un par de twitters. Acá está Max, que es un capo. Síganlo y pregúntenle cosas de game design, rompan las bolas que sabe un montón. Y nada más. Genial. Ya me quedé Muchachos, sin cosas, preguntas time. Maten la pregunta. Gracias. Total, le queda una horita y media todavía, más o menos. No que tengo hambre. Si tienen alguna pregunta, disparen y si no me voy a comer. Ya estar por ¿Qué llegar la comida, pediste imagino. para comer? ¿Qué pedí para comer? Creo que un sándwich de pollo, si no me equivoco. Uy, qué bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que estamos. Gente, ¿Esto deja de grabar ya de una? ¿Sí corto? no, pero puedo dejar de grabar ahora. Listo. Perfecto.